Bueno, buenas tardes a todos. Un placer hoy esta reunión. Primero que estamos todos juntos y que hoy estamos también con la Sociedad Argentina de Diabetes, que en realidad para nosotros unirnos y trabajar juntos en estas patologías de alta prevalencia realmente para nosotros es un lujo y es por donde creemos que se debe ir. Hoy vamos a hablar de obesidad y su impacto en cardiometabolismo. De eso se va a ocupar la doctora Susana Gut, y también la doctora Vanessa Anger va a hablar de patrones de comportamiento alimentario y sus implicancias terapéuticas. Para eso, por parte de la Sociedad Argentina de Nutrición está la doctora Solange Pusey, que es médica especialista en nutrición, está especializada en diabetes, está en el Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, Unidad de Nutrición y Diabetes, es subdirectora de la carrera de médicos especialistas en nutrición en la UBA, es exdirectora de la Escuela de Graduados en Diabetes, Sociedad Argentina de Diabetes, y es coordinadora del Comité de Hipertensión Arterial y Factores de Riesgos Cardiovasculares en la SAD. Y por otro lado, la doctora Susana Fuentes, que está dirigiendo o representación de la Sociedad Argentina de Diabetes, es médica especialista en medicina interna y diabetología, es integrante del equipo interdisciplinario de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital El Cruce, es integrante del Comité de Obesidad y del Comité de Hígado y Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes, miembro titular de SAD y miembro de SACO. Bueno, bienvenidos a Martín, bienvenidos a Carla, bienvenidos a los que están por la Sociedad Argentina de Diabetes y por supuesto que también nutrición. Y vos no pusiste que estabas en nuestro comité también de factores de riesgo, no figura. Bueno, la doctora Solange también está en nuestro comité. Así que bienvenidas y bueno, las dejo a ustedes para que presenten a los disertantes. Bueno, es un placer presentar a una gran colega y amiga, la doctora Susana Gut, que va a hablar del impacto cardiometabólico de la obesidad. La doctora Susana Gut es médica especialista en nutrición, magíster en educación, médica asociada al Hospital Italiano de Buenos Aires, es directora de la diplomatura en cirugía bariátrica y metabólica de la Universidad Austral, SAD y SACO, y directora de la diplomatura en educación terapéutica en diabetes y otros factores de riesgo cardiovascular de UNE y SAD. Miembro del Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes y miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición. Susana, adelante. ¿Quieres que te ponga esto? ¿Escuchar? Sí, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por que estamos y a los que escuchan. Bueno, vamos a hablar sobre el impacto cardiometabólico de la obesidad. Sabemos mucho de lo que es el metabolismo en diabetes y ahora, gracias a este avance que ha habido en la comprensión del tejido adiposo o del órgano adiposo, esto no avanza. No. Pásamelas vos, yo te voy diciendo la siguiente, ¿sí? Bueno. Bueno, vamos a hablar del impacto cardiometabólico de la obesidad. Estos son mis créditos y mis conflictos de interés. La siguiente. ¿Sí? Porque no estaba en presentación, ¿no? Claro. Bueno, todos sabemos que el índice de masa corporal se correlaciona directamente con el riesgo cardiovascular. Fíjense, si bien hoy en día intentamos no tomar el IMC, la Organización Mundial de la Salud sí lo hace, y entonces la bibliografía aparece así. Y fíjense cómo aumenta los rayos sobre todas las enfermedades cardiometabólicas, diabetes, hipertensión, dislipemia, y obviamente les otorga un riesgo adicional esta carga de un tejido adiposo disfuncional que metabólicamente va a tener
acción inflamatoria. Y el secreto acá es la inflamación crónica. No quiere, ¿eh? Hazlo tú. Upa, espera que voy para atrás. Bueno, y entonces en vez de hablar de obesidad y de índice de masa corporal, la Sociedad Europea de Obesidad está tratando de imponer desde el año 2020 una mirada diferente y hablar de adiposopatía, porque verdaderamente la fisiopatología es un tejido adiposo que en cantidad, en función y en distribución está alterado. Y si se cumplen estas tres cosas, ese tejido adiposo va a asociarse a esta adiposidad, a complicaciones y a distintas etapas de la enfermedad, teniendo en cuenta no solamente a la adiposopatía, sino también un contexto que tiene que ver con lo físico, lo cultural, el tiempo de los años de exposición, la edad de la persona, y bueno, esperemos que podamos dejar de hablar de peso corporal para poder empezar a hablar de tejido adiposo disfuncional. Y así, en lo que es el continuum de la obesidad, una persona normopeso con una actividad pancreática funcional puede evolucionar hacia un fenotipo, aunque metabólicamente todavía saludable, ya inflamado y ya exigiéndole al páncreas un aumento en la secreción que todavía el páncreas puede afrontar, y apareciendo, como van a ver en esa franja violeta, la insulinoresistencia en aumento. Hasta que llega a la obesidad ya disfuncional, metabólicamente enfermo, con un páncreas que sí genéticamente está determinado, ya no puede afrontar esa gran demanda de insulina y aparezca como signo la presencia de la disglucemia y la diabetes. O sea que el obeso metabólicamente sano, entre comillas, es un fenotipo que constituye solamente una etapa de transición y no por eso debemos dejar de darle importancia y no estudiar ese paciente, no intervenir en ese paciente, ya que a la larga va a llegar a estar metabólicamente comprometido. Y aquí vemos cómo la obesidad, el normopeso, el sobrepeso y la obesidad van a ir relacionándose con el impacto cardiovascular. Fíjense, la obesidad con las tres, cardiopatía coronaria, enfermedad cerebrovascular e insuficiencia cardíaca. El sobrepeso en enfermedad cerebrovascular no se ha visto un aumento del riesgo, pero sí en cardiopatía coronaria e insuficiencia cardíaca, en esos individuos que antes decíamos, bueno, no los tratamos, no es tanto el peso el que tienen aumentado, fíjense cómo ya la inflamación crónica estaba haciendo daño. Esto se hizo en un estudio de 3,5 millones de adultos en Inglaterra, en donde se correlacionó el peso corporal, el estado metabólico y los eventos cardiovasculares. Bueno, no está fácil esto. Entonces sabemos que la obesidad se asocia a enfermedad cardiovascular porque aumenta el riesgo de llegar a la diabetes, aumenta el riesgo de padecer dislipemia con un fenotipo aterogénico, hipertrigliceridemia con HDL baja, aumenta el riesgo de hipertensión arterial, de apnea obstructiva del sueño, y por supuesto de un tejido adiposo inflamado, disfuncional, secretando adipocitoquinas inflamatorias que van a afectar todo el organismo. La prevalencia promedio en países occidentales de la obesidad para el año 2023 es cerca del 25% de la población, con lo cual fíjense que esta es una enfermedad muy prevalente, muy grave y que por supuesto está en aumento. Sabemos que el mundo está engordando. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte, tanto en las personas con obesidad como en las personas con diabetes. O sea, nosotros nos preocupamos de nuestros pacientes no porque se van a morir porque tengan mucho peso o se van a morir porque tengan la glucosa muy alta, se van a morir por enfermedad cardiovascular. Fíjense cómo, bueno, el bajo peso sabemos que se asocia con mayor riesgo de enfermedad, pero ya el sobrepeso, la obesidad grado 1 y la obesidad grado 2 aumentan entre 1 y 2,5 hasta casi 3 veces. Y ni hablar de la obesidad por arriba del 40 de índice de masa corporal, cuyo aumento es mucho mayor. También la disglucemia o la alteración en la diabetes, cuanto mayor hemoglobina glicosilada, también aumenta mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular.
Fíjense que cuando está muy descompensado el paciente, con más de 9.7, ya tiene hasta 5 o 6 veces más riesgo de enfermedad, de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Esto se hizo, las de obesidad en la población de los estudios de las enfermeras, y en el de diabetes, el estudio de Suecia, que bueno, tiene una base de datos muy correcta y muy prolija de su población, entonces pueden sacarse datos importantes. A mayor adiposidad visceral, que se puede mensurar de una manera indirecta con el perímetro de cintura, aumenta el riesgo cardiovascular y enfermedad cardiovascular, tanto en hombres como en mujeres. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa al paciente? Bueno, tiene factores de riesgo para aterosclerosis, insulinoresistencia a nivel muscular, también a nivel del tejido adiposo, disglucemia, que puede llegar a la diabetes, hipertensión arterial, el aumento de la insulina a nivel endovascular aumenta la presión arterial por retención de sodio, dislipemia, dijimos el fenotipo heterogénico, y la inflamación de estas adipocitoquinas circulando van a ser un conglomerado que van a llevar a que lentamente vaya obstruyendo la pared arterial, formando una placa, la placa va a ir obstruyendo la pared y se va a expresar con eventos, ya sea infarto, accidente cerebrovascular o enfermedad arterial periférica. ¿Y qué es lo que está pasando adentro de esa arteria a este paciente? Bueno, el tejido adiposo disfuncional, inflamado, va a empezar a reclutar macrófagos, va a llevar a los macrófagos hacia su pared. En realidad esto pasa porque el tejido adiposo se va disfuncionalizando al cargarse de tantos triglicéridos, y la angiogénesis no acompaña a este agrandamiento de la célula adiposa, llevando a la hipoxia convoca a estas células inmunes, y van a empezar a secretarse un montón de adipocitoquinas, la insulinoresistencia colabora, y a su vez, si hay diabetes, más colaboración para que aparezca inflamación y grasa ectópica en otros órganos, y la barrera celular de la pared arterial, como vamos a ver en la próxima diapositiva, bueno, no quiere, se rompe, o sea, se forma la placa, y frente a una ruptura de la placa va a haber un evento cardiovascular. Todas estas situaciones que pasan tienen que ver con la secreción de adipocitoquinas, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, van a cargarse los macrófagos de grasa que van a formar las células espumosas, también hay apoptosis de la célula, formación de la placa y luego ruptura de la placa. Todo esto lleva al evento cardiovascular. Bueno. Entonces, más allá de que nosotros logremos, fíjense, tener bien controlado al paciente en cuanto a su peso y a su actividad física, que lo tengamos normotenso, así sea con medicación, con un LDL colesterol en meta propuesto, en caso de que un paciente tenga diabetes, sabemos que es 70 el que tiene riesgo y menos de 50 al que tiene muy alto riesgo, que los parámetros lipídicos en general, los triglicéridos se encuentren dentro de rango, que tenga un buen control glucémico, ese tejido adiposo inflamado sigue secretando citoquinas y hay lo que se llama el riesgo residual, con lo cual no nos tenemos que quedar solo tranquilos cuando miramos los resultados de los análisis, sino tenemos que mirar al paciente y ver cuánto riesgo cardiovascular tiene, ya que esta inflamación crónica colabora mucho para que aparezcan los eventos cardiovasculares. Entonces, las personas con obesidad, nosotros en la consulta debemos evaluar las comorbilidades presentes, no solo peso, talla, perímetro de cintura y ya tenemos todo el cuadro del paciente, sino evaluar las comorbilidades, evaluar el riesgo cardiovascular que tenga y así optimizar el diagnóstico. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero la experiencia del profesional actuante. Lógicamente el conocimiento que tenga el profesional va a ser más acertado estos diagnósticos. Las pruebas disponibles, tal vez no en todos lados están todas las pruebas disponibles que se puedan utilizar,
y si no están, hay que derivarlos a centros de complejidad para que puedan ser evaluados. Si tiene bajo riesgo de complicaciones relacionadas con la propia prueba que le van a hacer, se pueden hacer pruebas invasivas. Pero si tiene un alto riesgo, la prueba invasiva debe ser evaluada. La evalúa, por supuesto, el colega cardiólogo, tal vez no lo hacemos nosotros. Ya. Si aprieto mucho, pasa muy rápido. ¿Y cuáles son las pruebas no invasivas y cuáles las invasivas? Las pruebas no invasivas para evaluar enfermedad cardiovascular aterosclerótica en personas con obesidad son el electrocardiograma, accesible, fácil, dentro de todo económico, pero tiene baja sensibilidad y especificidad. La ergometría en cinta está muy disponible, es una prueba funcional que puede tener algún problema, porque en algunos casos se detiene por causas que no tienen que ver con la obesidad ni con la enfermedad cardiovascular. El cansancio del paciente, si no es un paciente entrenado, paran la prueba y uno no puede, se queda sin saber si es porque el corazón estaba con un problema o el paciente no tenía resto para hacerla. La cámara gamma está disponible, es disponible, tiene buena precisión, no es tan económico, está limitado por el tamaño corporal del individuo para que entre en la cámara y una buena interpretación de los resultados, y por supuesto la irradiación que le implica al paciente. La prueba de positrones, tomografía por prueba de positrones, que se hace con rubidio, es una técnica nuclear de imágenes, no está tan disponible, ya no es tan económico, favorece que tiene menor exposición a la radiación que el SPECT, pero también el tamaño corporal es una limitación. El ecocardiograma de estrés está disponible en general, válido para personas con obesidad, porque no hay, y que no deben irradiarse por algún motivo. Es muy operador dependiente, como cualquier estudio ecográfico, y está limitado por la ventana acústica en las ecografías, que los obesos en general la tienen muy dificultosa. La resonancia magnética cardíaca, que es bastante precisa, pero bueno, obviamente tiene un costo diferente y es un recurso que no está disponible en todos lados, y también tenemos el problema que el resonador es angosto, entonces no siempre los pacientes logran poder entrar en el resonador. Y el scan de calcio por TC, también la obesidad puede limitar el tamaño del tomógrafo, pero también es una prueba bastante útil y segura. Y las pruebas invasivas, obviamente son la angiografía coronaria bajo TC y el ultrasonido intravascular, que tienen alta sensibilidad, alto valor predictivo negativo, o sea, nos sirve para decir no tiene nada el paciente, y ni hablar que el ultrasonido intravascular permite evaluar en vivo y tomar decisiones terapéuticas también de ser necesario. Pero son técnicas invasivas que tenemos que evaluar si el paciente está en condiciones de poder tolerarlas. Y el lugar donde se hacen, que tiene que tener cierta complejidad. Entonces, para el tratamiento de la obesidad, que un poco Vanessa también después va a reforzarnos, se basa en 4 pilares, que son la nutrición y la alimentación, la actividad física, los cambios conductuales y que manejen la calidad de vida del paciente, que tienen que ver con las conductas, no solo frente al alimento o frente a su actividad física, sino en el ordenamiento de su vida, y no olvidar el pilar de los fármacos, dispositivos o cirugía bariátrica, que tienen que ser incluidos desde el inicio cuando hacemos diagnóstico de obesidad. La inercia terapéutica hace que esperemos mucho a veces para decidir un fármaco cuando el paciente ya está inflamado y con impacto cardiovascular. Y esto está basado en la evidencia, no es que tenemos que hacer todo porque sí. Y aquí está todo reunido de todo lo que tenemos que hacer en el consultorio, desde conducta alimentaria, desde aspectos conductuales en general, en la calidad de vida del paciente, en la autoestima, la motivación, la adherencia, todo lo que es actividad física, que podemos empezar desde el movimiento, si es un obeso mórbido, hasta lograr una actividad física deportiva. La higiene del sueño, el ordenamiento del sueño es muy importante para la relación de obesidad y en enfermedad cardiovascular. Los fármacos, hacer una elección de fármaco oportuna, que esté dirigido a las comorbilidades, pero también al descenso de peso, o al descenso de peso teniendo en cuenta qué comorbilidad tenga el paciente, el ida y vuelta ahí. Y tratamientos invasivos, bueno, todos los quirúrgicos que no son el tema de hoy. Cuando pensamos en las comorbilidades de la obesidad, cuando elegimos el fármaco, tenemos que pensar en las comorbilidades y
cuando pensamos en las comorbilidades tenemos que pensar si lo estamos dando a una persona con obesidad, para elegir fármacos que no afecten tanto el peso, porque si bien las sulfonilureas en los diabetes es una droga que se utiliza, por ser baratas, por ser accesible, por un montón de cosas, y por tal vez la usan en la población de menores recursos, lamentablemente afectan mucho el peso, y además de agotar el páncreas como mecanismo de acción de la droga, no tenemos el beneficio de que estamos cuidando el peso del paciente. Y también buscar elegir el fármaco con demostración de beneficio cardiovascular. Y ahí nos quedamos, todos sabemos, en 2 fármacos que son muy caros, que son poco accesibles, que son dificultosos para los pacientes, pero nosotros en la cabeza los tenemos que tener y pues elegiremos usarlos o no según las posibilidades de nuestro paciente. Y para que nos llevemos a casa, no en comida, sino en conocimientos, la obesidad alcanzó proporciones pandémicas con un gran aumento del riesgo de enfermedad cardiometabólica. La obesidad es un desajuste evolutivo en nuestra antigua fisiología genéticamente determinada y en la transición nutricional que estamos viviendo y en la vida moderna. La obesidad se asocia a exceso de cantidad como una disfunción del tejido adiposo blanco, no es solamente culpa del paciente porque come mucho o culpa del paciente porque no hace actividad física, acá hay interacción de gen-nutriente, acá hay expresión de una inflamación de un tejido adiposo que se disfuncionaliza y que sabemos que la regulación del apetito, la saciedad y el peso corporal está centralizado en el cerebro, no todo es, bueno, ya Vanessa nos va a hablar un montón de esto. Y la obesidad metabólicamente saludable, ojo, es un fenotipo de transicional, ese paciente no está sano y haberle puesto obeso metabólicamente sano ha sido un error porque confunde a los médicos, a no hay que hacer nada porque ese paciente está sano y no está sano. El control sostenido del peso corporal en las personas con obesidad mejora su estado de riesgo cardiometabólico, o sea, si no lo logramos bajar más que un 5 o un 10%, pero ese paciente logra sostener ese peso durante mucho tiempo, va a estar mucho mejor que si cicla. Y aunque el mantenimiento de un estado cardiometabólico óptimo debería ser el objetivo principal, porque todos queremos que nuestra persona con obesidad logre un normopeso, perder el exceso de adiposidad visceral es más necesario y más beneficioso que perder kilos. Entonces tal vez midamos más la masa grasa visceral, midamos más el perímetro de cintura como objetivo terapéutico. La obesidad es una enfermedad crónica subdiagnosticada, con aumento en prevalencia y en gravedad. La respuesta fisiológica a la reducción de peso favorece la recuperación del peso, y este es un gran problema que tenemos en el tratamiento de la obesidad. Una reducción de peso con del 5 al 10% reduce mucho las comorbilidades y los riesgos de desarrollar enfermedades relacionadas, y los fármacos que vamos a indicar deben pensarse para el peso corporal y para las comorbilidades, no solo un efectivo medicamento que me baje el peso corporal, pero me arruine de alguna manera todo lo cardiometabólico, no me está sirviendo. ¿Cómo elegir este fármaco para el manejo en los pacientes con obesidad y enfermedad cardiovascular? Considerar los beneficios adicionales a la pérdida de peso, en la mejora de comorbilidades, en especial en enfermedad cardiovascular, y pensando en enfermedad cardiovascular y diabetes, tenemos los análogos de GLP-1 y ahora que vienen los duales y los triales, se nos va a abrir un mundo muy diferente con respecto al tratamiento de la diabetes y de la obesidad. Considerar los efectos adversos, hay que ver en nuestro paciente qué beneficio y qué riesgo tenemos, y reducir la probabilidad de reganancia de peso, y en eso suspender un fármaco para el tratamiento de la obesidad es reganar peso, porque es una enfermedad crónica. Ahora, sí hay fármacos autorizados y aprobados para el uso en tratamiento de obesidad de uso de corto plazo, que no podríamos sostenerlo por más de 12 semanas, esos no deberían ser los elegidos para el tratamiento de una enfermedad crónica, salvo individuales casos muy puntuales por determinadas situaciones, que son las excepciones y no es lo que uno habla cuando habla en una reunión de este tipo. Así que bajar de peso es importante,
bajar la masa grasa visceral es más importante todavía, y mantener ese descenso en el largo plazo es lo más importante, porque ahí vamos a estar realmente protegiendo, porque la aterosclerosis se desarrolla a lo largo de la vida de una persona. Estos son los artículos que un poco yo usé para este trabajo, los tengo disponibles, me los pueden pedir, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana, por la claridad de la exposición, por lo completo que fue en el abordaje de la fisiopatología de la obesidad, que es un tema tan importante y trascendente en el mundo actual, y que a nosotros que atendemos enfermedades crónicas nos resulta tan útil y esclarecedor. Bueno, nuestra próxima disertante de la Sociedad Argentina de Nutrición es la doctora Vanessa Anger, que es especialista en medicina interna, es ex jefa de residentes del Hospital de Clínicas José de San Martín, especialista en nutrición, con orientación en obesidad y trastornos de la alimentación de la Universidad Favaloro, es miembro titular de la sociedad, trabaja en el grupo de trabajo de obesidad y comportamiento alimentario de la SAN, es staff del centro de la doctora Mónica Katz, es docente adjunto a la Universidad Maimónides, disertante en jornadas y congresos sobre comportamiento alimentario y obesidad, autora y coautora de trabajos relacionados con el tema del que va a disertar, que es, digamos, patrones de comportamiento alimentario y cuáles son las implicancias terapéuticas en obesidad. Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación. A ver si me puedo pelear también con esto. Me peleo, empezamos mal. Bien, y tuvimos una aproximación bien profunda a lo que es el riesgo cardiometabólico en la persona con obesidad, y estamos en presencia de una persona con obesidad que requiere un tratamiento. ¿Cómo empezamos ese tratamiento? Cuando implementamos las bases terapéuticas, hablamos del cambio de estilo de vida, y es importante entender por qué los cambios de estilo de vida impactan en forma positiva en la persona con obesidad. El número de hábitos, cuando uno habla en general, ¿no?, de hábitos de estilo de vida, se refiere en general a la disminución de los factores de riesgo, ¿no? Es no fumar, tener un índice de masa corporal en normopeso, realizar actividad física, hacer una dieta saludable y disminuir el consumo de alcohol. Hoy los hepatólogos dirían prácticamente abolirlo con las guías actuales. Pero está establecido que en este metaanálisis de una corte de más de 500.000 personas y con seguimiento a 13 años, que el número de hábitos saludables, digamos, a mayor número de hábitos saludables, disminuye el riesgo de mortalidad por todas las causas. Y cuando analizamos el concepto de alimentación saludable, ¿no?, porque ¿qué entendemos por alimentación saludable? Viendo una cronología inicial donde nos enfocamos en la aproximación de una alimentación saludable, la inicial fue la del balance energético, ¿no? Ingreso, egreso, para el tratamiento de obesidad. Estamos hablando de los patrones conductuales de la alimentación en las personas con obesidad. Ingreso y egreso, digamos, fijado en conteo de calorías o en cantidad de gasto en función del gasto energético, y quizás este enfoque fue más, digamos, responsable de una aproximación todo o nada, ¿no? Basada en cerrar, digamos, el consumo, cerrar la ingesta energética y aumentar el gasto, que vislumbra un enfoque estigmatizante que ha hecho tanto daño en el tratamiento de la obesidad. Pasamos de este enfoque al enfoque más centrado en la calidad nutricional, sobre todo cuando hablamos de los fenotipos metabólicos, ¿no?, con la clara evidencia que tenemos respecto de las dietas mediterráneas, digamos, en focalizar una alimentación. No ponemos en duda que una alimentación saludable es parte del tratamiento de la obesidad, pero no lo es todo. Y quizás el nuevo modelo de alimentación saludable tiene que tener en cuenta el contexto cognitivo, el contexto emocional y el contexto social de las personas. Y es aquí donde
estas diferencias individuales que vemos independientemente de las intervenciones terapéuticas utilizadas para el tratamiento de obesidad, sea con farmacoterapia, con actividad física o cualquiera sea la intervención quirúrgica que nosotros podamos implementar dentro de una misma intervención o entre intervenciones diferentes, la variabilidad individual existe, interindividual existe, y en parte estas diferencias pueden ser explicadas por diferencias en el comportamiento en relación a la alimentación. Veníamos tan bien. Ups. Espérate. Ok. Ya le encontré la vuelta. Entonces, cuando hablamos de cómo abordar o cómo entender las características comportamentales de la persona con obesidad, tenemos que pensar en tres pilares o en tres focos. La persona con obesidad tiene características psicocomportamentales particulares, en algunas predominarán unas y en otras personas otras, pero que están basadas, una en el control cognitivo, ¿sí? O sea, entre lo que es ingesta homeostática, ingesta en base a señales internas de hambre y saciedad, e ingesta hedónica, tenemos un control cognitivo. Básicamente las personas con obesidad tienen dificultad en en la planificación comportamental y tienen una falta, una ausencia del control inhibitorio, sobre todo ante las respuestas desencadenadas ante señales externas hedónicas, ¿sí? En relación a la alimentación. Se caracterizan también por tener alteraciones digamos, una vulnerabilidad neural ante las señales de recompensa, en las cuales hay una mayor sensibilidad a la recompensa, y muchas de ellas también comparten digamos, el desencadenante de la ingesta en función de las emociones. Y es aquí donde hablamos de disregulación emocional en función de una falta de control cognitivo, una alteración en el procesamiento de la recompensa y en algunos casos una ingesta desencadenada fundamentalmente ante emociones negativas. Entonces, cuando pensamos en la sobreingesta en obesidad es un constructo bastante amplio en donde podemos caracterizarlo como rasgos del comportamiento alimentario con diferentes dominios. Uno de ellos va a ser el básico, el que entendemos como ingesta homeostática, en función de las señales de hambre y de saciedad. Otro caracterizado por una ingesta más reflexiva que depende de un control volitivo ocasionado, digamos, a cargo de la corteza prefrontal. Una ingesta más reactiva en base a, digamos, mayor susceptibilidad al hambre, a la presencia de antojos, el deseo irrefrenable de comer alguna comida específica, que es lo que se llama craving, o ingesta ante situaciones de estrés, y en una etapa, digamos, más estructurada ya en relación a los desórdenes a la alimentación. Pero cuando pensamos en general en digamos, en las estructuras más frecuentes, estas son las que encontramos dentro de las personas con obesidad. ¿Y qué es lo que sabemos del comportamiento alimentario y el índice de masa corporal? En este metaanálisis sobre trabajos en relación, es una revisión sistemática en adultos, que analiza diferentes rasgos del comportamiento alimentario y donde se midió en base a encuestas ingesta energética e índice de masa corporal, vemos que hay una correlación positiva entre la mayor parte de los constructos en relación a la sobreingesta en trastorno por atracón, desinhibición, ingesta emocional, ingesta ante señales externas, susceptibilidad al hambre e ingesta hedónica, tanto en el incremento del índice de masa corporal en función de aumento de ingesta energética, y aumento de índice de masa corporal. No ocurre lo mismo con la respuesta a la saciedad. En el caso del índice de masa corporal tiene una asociación negativa, y con la ingesta en función de los comedores restrictivos, lo que ocurre es que si bien existe una disminución de la ingesta energética ante la restricción, como podemos ver aquí en este metaanálisis, en algunos casos el efecto de la restricción se evidencia en una disminución de la ingesta energética, pero cuando hacemos el análisis sobre el índice de masa corporal, ese efecto de la restricción se nubla, ¿sí? E incrementa. ¿Por qué? Por la construcción justamente del concepto de restricción
cognitiva, ¿sí? O sea, que no ponemos en duda que tiene que haber una restricción calórica para una disminución del peso corporal, pero estamos hablando de una restricción cognitiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Es el intento, muchas veces infructuoso, que no tiene que ver con la adherencia a un tratamiento, a un tratamiento de descenso de peso, que pone al paciente no exitoso en su ciclo de descenso de peso en una situación de restricción y posterior sobreingesta con sobreconsumo, ¿sí? Un ciclo repetitivo. He aquí la explicación, una de las teorías de la explicación del efecto de la restricción crónica en la reganancia del índice de masa corporal. Entonces hay que pensar el comportamiento alimentario en base a todas estas características que tenemos en forma de agrupamiento, de clústeres, ¿sí? Y lo que podemos ver en base a este estudio transversal que se hizo sobre cerca de 10.000 pacientes, en donde analizaron la frecuencia de las comidas, la presencia de snackeo, de comidas entre medio de las comidas, la incorporación del desayuno, la ingesta emocional y la ingesta impulsiva e hiperfágica, se caracterizaron 4 patrones, son clústeres, no son fenotipos, son agrupamientos de conductas en unas conductas denominadas saludables, en las cuales hay menor riesgo, a mayor cantidad de conductas saludables, menor riesgo de incremento de peso. Conductas saludables en las cuales el patrón es un patrón dietario adecuado y un comportamiento alimentario inadecuado, y lo que vemos es que a mismo patrón dietario, es decir, a una calidad alimentaria saludable, el comportamiento alimentario, si se modifica y tiene conductas que son tendientes al incremento del peso, va a hacer la diferencia en dar un mayor índice de masa corporal. Corre la curva hacia un incremento. Entonces los clústeres de comportamiento alimentario tienen una relevancia clínica que es mayor que el componente individual dietoterápico. Cuando analizamos los patrones más estables, ¿no? Los que todos más estamos acostumbrados a ver, están estructurados y tienen diagnósticos definidos, en este caso por el DSM-5, simplemente para mencionarlos y para recordarlos, tenerlos como una cuestión práctica, que el trastorno por atracón se caracteriza al menos por un episodio por semana de una sobreingesta con una sensación de pérdida de control muy marcada por el paciente, sin conducta compensatoria. Hay una asociación, la prevalencia en general es baja, como la mayoría de los trastornos alimentarios, no es menos mórbida, pero lo es. Y hay una coocurrencia con obesidad que en las diferentes series varía entre un 33 y un 87% de obesidad con trastorno por atracón. Tiene diferencias en mecanismos neurobiológicos y en las funciones ejecutivas en la persona con obesidad del trastorno específico, y la implicancia terapéutica también es diferente. Pero fíjense, la obesidad, tener obesidad y tener trastorno por atracón da mayor riesgo de síndrome metabólico, ¿sí? O sea que la conducta alimentaria también impacta, en este caso, en evolución a largo plazo, en un incremento de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico por ATP3 en un estudio a 2 y 5 años. Con respecto al síndrome de comedor nocturno, recordarlo también en forma práctica, hay una prevalencia en las personas con obesidad de alrededor de un 25%, y las características así más patognomónicas son el insomnio. Como tengo insomnio, entonces busco qué comer, porque no puedo ocupar mi tiempo con otra cosa, entonces hay una hiperfagia nocturna, y eso a consecuencia da una anorexia diurna. Entonces, interrogar, cuando hablábamos de esto, de la frecuencia del desayuno, muchas personas que no desayunan, en general tienen un impacto por una sobreingesta en la última comida. Para mencionarlo, simplemente porque ha tenido hasta un consenso, el grazing, el picoteo, es un constructo hecho por la gente de Portugal, por Conceição, que trabaja específicamente en patología bariátrica, en pacientes en reganancia de peso post cirugía bariátrica. Se define como un consumo repetitivo y no planificado de pequeñas cantidades de ingesta durante un tiempo bastante prolongado,
que no tiene que ver, no está en relación a respuestas a hambre y saciedad, hay un tipo más compulsivo y otro no compulsivo, y se asocia a un incremento, está asociado al índice de masa corporal, sobre todo el compulsivo. ¿Qué pasa con las emociones? Este es un trabajo de sobre 500 personas que hicimos en un centro, en el Centro CATS, que es un centro específico de atención de trastornos de conducta alimentaria y personas con obesidad. Ya es un trabajo en el 2015 en donde vimos que comer en respuesta a emociones, específicamente a enojo, las barras negras es la presencia del comportamiento y las barras más claritas es la ausencia del comportamiento. Es decir, las personas que comen cuando están enojadas o cuando están tristes tienen un índice de masa corporal que, si ustedes ven, varía, es mayor que las personas que no comen motivadas por estas emociones. Y fíjense que la diferencia entre este índice de masa corporal es alrededor de 3 puntos de BMI, con lo cual en muchos casos estamos hablando de arriba de un 5% del peso corporal de esa persona, ¿sí? Bueno, también vimos algunas diferencias de género en donde la mujer come más en respuesta a ansiedad. Esto igual tiene una variabilidad tanto interindividuo como intraindividual, así que hay que tomarlo como una muestra del momento. ¿Y qué es lo que vimos con esta ingesta emocional? Perdón, ¿qué es lo que se ve? Este no es un trabajo nuestro, es un trabajo en el cual evalúa a los sujetos con obesidad abdominal y con la presencia de ingesta emocional, y lo que podemos ver es que los patrones dietarios en aquellos que tienen ingesta emocional con obesidad abdominal adhieren más a patrones alimentarios no saludables que aquellas personas que no tienen ingesta emocional. Los estilos de ingesta es otra cosa que podemos interrogar dentro de nuestros pacientes en la consulta clínica. El estilo hiperfágico, el desorganizado, el que saltea comidas, no tiene un patrón organizado entre comidas y colaciones, y el que picotea, también correlaciona con el índice de masa corporal. Fíjense que si uno puede organizar el patrón alimentario, esto es, no tiene desorganización, y sí tiene desorganización, de vuelta, un incremento de hasta 2 puntos de índice de masa corporal solamente con una organización del plan de alimentación, una estrategia bastante práctica. La frecuencia de las comidas también impacta en el índice de masa corporal. En esta cohorte de 50.000 pacientes seguida a 7 años, de adultos con un índice de masa corporal en exceso de peso, que eran relativamente sanos porque no estaban medicados para dislipemia en arriba del 80%, ¿no? Hipertensos, y un 95% sin diabetes, lo que se vio es que consumir el desayuno, no tener picoteo o snaqueo entre comidas, entre 3 comidas principales, y hacer una ingesta a la noche con un ayuno nocturno entre 16 y 18 horas, tenían menor incidencia de incremento de peso. Es decir, podrían ser estrategias utilizadas para prevenir el incremento de peso a largo plazo. Y por otra parte, esta irregularidad en la frecuencia de ingesta también se asocia a síndrome metabólico. En este estudio sueco, que nos encantan los estudios suecos, nos encantan, transversal también de 3.600 personas, se vio que la prevalencia de componentes de síndrome metabólico en aquellos comedores irregulares, definiendo como comedor regular aquel que usualmente o siempre en una escala Likert de 4, respondían que usualmente o siempre realizaban desayuno, almuerzo y cena, es decir, 3 comidas. Entonces, a mayor irregularidad con la comida, mayor prevalencia de incremento evolutivo de número de componentes del síndrome metabólico. Esto ajustado por factores de riesgo usuales y por el plan de alimentación, ¿sí? Bien. Y en el seguimiento de esta corte lo que se vio es que este patrón irregular de comidas aumentaba el riesgo cardiovascular, en este caso solamente en hombres, con medición de, con impacto duro, con enfermedad coronaria y accidente isquémico transitorio. Entonces, hasta aquí tenemos digamos, los síntomas o las presentaciones más frecuentes de conducta alimentaria. Contamos con herramientas validadas de todos los gustos para medir restricción, para medir compulsión a la ingesta, para medir ingesta hedónica, ingesta ante señales externas, son múltiples. En general, estas son las más usadas.
el DBQ, el de los 3 factores, bueno, específicos de Binge, el Repeat Q, que es el que mide grazing, y lo que tienen en común estas encuestas en general es que miden un patrón específico o patrones, digamos, como desinhibición, susceptibilidad al hambre o restricción, pero que en general la aplicabilidad en la práctica clínica se hace tediosa porque son largas y son difíciles de completar. En una tentativa por mejorar esto y patronizar a las personas con obesidad en cuanto a una fenotipificación psicocomportamental, en este trabajo lo que definieron, es el trabajo de, se me fue, ahí estamos. Bueno, el test de los 6 factores utiliza 6 estilos o fenotipifica en función de diferentes ítems a las personas con obesidad para aplicar, digamos, estrategias específicas. Entonces, habla de un comensal conveniente, aquel que tiene, digamos, una planificación y un control adecuado de comidas, como una toma de conciencia; el comedor tentado, que sería el comedor externo, el que come en respuesta a señales externas; aquel que, en el cual se tienen que es el 3, en el que se tiene que evaluar la importancia de las barreras para la realización de actividad física; el fenotipo que está más centrado en el autocuidado o que tiene comportamientos digamos, negativos en función de situaciones de estrés; aquel más centrado en la insatisfacción corporal, tanto que impacta, ¿no?, dentro de la sobreingesta; y el pensamiento más dicotómico, este blanco-negro, donde o hago todo bien o hago todo como venga. Y en realidad lo que se vio con este esquema o con este test de los 6 factores es que tiene correlación con el índice de masa corporal. No hay trabajos, o por lo menos yo no he encontrado trabajos en función de tratamientos. En esta misma línea, digamos, de intentar evaluar el comportamiento de las personas y generar una herramienta práctica para la consulta clínica, con la doctora Katz ya hace unos años, realizamos la escala de fenotipos de comportamiento alimentario, que consta de 16 ítems, cada uno de los cuales expresa una actitud hacia la comida. Estos ítems se agrupan en clústeres, que nosotros llamamos fenotipos, subfenotipos. La escala total puntúa en forma alta por encima, en función de una frecuencia en una escala de Likert, de con qué, digamos, qué cantidad de veces esa persona presenta esa actitud. Por ejemplo, desayunar o repetir el plato o digamos, comer en respuesta a señales externas. Y lo que vimos fue que estos clústeres se agrupaban en 5 subfenotipos, en el cual estaba el fenotipo desorganizado, aquel que no tiene un patrón organizado entre comidas y colaciones; el compulsivo, mucha comida, ¿sí?, sin digamos, en respuesta también a señales externas; el hedónico, aquel hiperfágico que come mucha cantidad, que repite el plato; y la ingesta entre medio de las comidas, que vimos que se asociaba a ingesta emocional, es decir, comer en relaciones en función de situaciones emocionales negativas. Y todos ellos, tanto la escala total como las subescalas, correlacionan con el índice de masa corporal. En función de esto, es importante evaluar el fenotipo de comportamiento, porque es predictor en algunos casos de ganancia de peso. En este caso es un trabajo que realizamos con el grupo de comportamiento alimentario, en donde vimos en pandemia que tener el fenotipo comedor hedónico tenía más riesgo, era un predictor de ganancia de peso, ¿sí? Por otra parte, fenotipificamos también en un trabajo en 100 pacientes, candidatos a cirugía bariátrica, ¿sí? Estamos spoileando, todavía está en curso el trabajo, pero lo que vimos y lo que es importante por lo menos determinar, puede ser variable y faltan más estudios, pero hasta la fecha lo que vimos es que predomina el fenotipo hiperfágico, ¿no?, en una muestra de 100 pacientes con 43 de índice de masa corporal adultos, donde también correlacionamos y realizamos la escala de Beck de depresión y la de Hamilton de ansiedad. Y hay una desregulación comportamental alimentaria que es mayor en hombres, que el fenotipo predominante es el hiperfágico y el desorganizado. Fíjense que organizar la alimentación ya los corre por lo menos 6 kilos entre 6 kilos a 3 puntos del índice de masa.
y que la hiperfagia, sobre todo la subescala de hiperfagia, se asociaba mayormente en estos pacientes a índice de masa corporal. Entonces, cuando pensamos en la implementación de intervenciones conductuales o comportamentales en obesidad, tenemos las clásicas, ¿no? Reestructuración del entorno, trabajar sobre las señales externas, monitorear los comportamientos, realizar un seteo de objetivos como para que la expectativa no sea, digamos, diferente de lo que yo puedo alcanzar y entonces la frustración no sea parte de un ciclo más negativo para el paciente. Generar, digamos, un control de estímulos, para esto sirve mucho trabajo con la familia, resolución de problemas y generar una reestructuración cognitiva. Todos estos comportamientos, todas estas, digamos, estrategias tienden a mejorar los comportamientos que inducen obesidad y básicamente a que el paciente entienda cuáles son las características que lo llevaron a ese proceso, no tanto para generar un descenso de peso como para prevenir la recurrencia. Pensemos que estamos trabajando con una enfermedad crónica. Entonces, sí hay evidencia que la modificación del comportamiento alimentario sirve para bajar de peso y para reducir la obesidad abdominal. Fíjense cómo trabajar sobre la restricción, la ingesta emocional, la ingesta externa y secundariamente la calidad alimentaria, digamos, tiene respuesta efectiva. En este caso es un trabajo que nosotros realizamos ya en el año 2015 sobre una muestra de un poquito menos de 100 pacientes, donde realizamos una aproximación del tratamiento no dietante, ¿no? Es igual que en las guías canadienses, ¿no? Las actuales. Este es un trabajo prefármacos desde la prehistoria, y lo que vimos es que a 6 meses la reducción del peso, la tasa media de reducción de peso fue del 6%, con una media de consultas de alrededor de 9, y que digamos, fue significativa, y que la mayoría de los pacientes, el 55%, había generado un descenso de peso entre un 5 y más de un 10%. ¿Sí? Cuando hicimos el seguimiento de estos pacientes, que fue por una entrevista estructurada telefónica, con el dropout consiguiente, sobre todo en la era prefármacos, lo que vimos es que se mantenía la tasa de reducción de descenso de peso y que el 45% de los pacientes habían perdido más del 10% del peso inicial, y que había diferencias entre ser físicamente activo y la condición de ser físicamente activo, y un poco también sobre ingesta emocional, aunque si bien había descendido no era a valores digamos, muy marcados. Otra intervención más reciente realizada por el grupo de Acosta sin fármacos, esta es específica sobre fenotipos en los cuales implementaron 4 tipos: un fenotipo de saciación anormal en el cual dieron una dieta volumétrica o completaron con una segunda porción de vegetales después de la primera ingesta; un fenotipo de saciedad anormal postprandial en el cual hicieron una precarga proteica para retrasar el vaciamiento gástrico y estandarizar una respuesta hormonodependiente; un fenotipo de comedor emocional sobre el cual se trabajó todo lo que hablamos de control de estímulo, regulación emocional; y un fenotipo de gasto bajo en el cual incrementaron la actividad física y suplementaron proteínas, y lo que vieron fue que fenotipificar al paciente y darle en función de su fenotipo el tratamiento tenía una implicancia en el descenso de peso mayor, ¿sí? Era cerca de 1.7, si no me equivoco. Y que eso también correlacionaba con los parámetros metabólicos, tanto el porcentaje de masa grasa, la circunferencia de cintura, como la disminución desde el punto de vista metabólico, básicamente de los triglicéridos. ¿Qué tenemos de tratamiento farmacológico y comportamiento? Este trabajo es con naltrexona bupropion, es un trabajo de 56 semanas, donde se evaluó el deseo compulsivo de la ingesta, el craving, y lo que se vio en este trabajo es que aquellas personas que podían controlar sus antojos a las 8 semanas tenían digamos, mejor respuesta, mayor pérdida de peso en la semana 56. Es el único trabajo que pudo mostrar, digamos, por lo menos hasta la fecha, de los que yo he encontrado, una, digamos, participación activa de este fármaco en el comportamiento alimentario. Con respecto al liraglutide, hay un reporte, este es un grupo sobre
son tres, es un estudio donde trabajaron en 3 grupos, un grupo solo con terapia intensiva de cambio de estilo de vida, terapia intensiva más liraglutide, y el grupo con una terapia multicomponente, y lo que vieron es que terapia intensiva más tratamiento con liraglutide generó mejorías en los parámetros de food craving y sobre todo binge, trastorno por atracón. O en realidad así fue como lo midieron. Y este trabajo más recientito sobre semaglutide, donde como pueden ver la ingesta emocional se asocia a aquellas personas que no tienen ingesta emocional, tienen menos riesgo, digamos, tienen un índice de masa corporal menor. Lo que se vio es a 3 meses que todos los parámetros, el azul es la línea de base y esto es la cuantificación a 3 meses con semaglutide, mejora la ingesta emocional, la ingesta ante señales externas, los episodios de atracón, un poco menos el deseo digamos, de dulce o lo relacionado más con el gusto. Bueno, y lo que vieron también es que mejoraba el ejercicio, pero eso no es efecto del semaglutide, sino que, digamos, había una intervención también multicomponente. Y por último, también tenemos datos sobre los efectos de la cirugía bariátrica, específicamente en la manga gástrica laparoscópica. Lo que se vio es midiendo test de ansiedad y de depresión, y bueno, en este caso la escala de adicción, a un mes que se les hizo resonancia basal y resonancia magnética posterior a un mes de la cirugía, y lo que se vio es que con la cirugía disminuyen los niveles plasmáticos de grelina, y eso, digamos, a consecuencia de eso, los antojos, y por resonancia magnética, la activación de la corteza prefrontal dorsolateral derecha, que esta reducción de los niveles de grelina también correlacionan con cambios en el índice de masa corporal, y que los cambios en el índice de masa corporal correlacionan en forma negativa con la conectividad en la corteza frontoparietal derecha y el giro cingulado, la corteza cingulada ventral. Entonces, estamos de acuerdo en que tenemos que comer en forma saludable. Esto es un trabajo muy reciente, en realidad es un consenso, se está tendiendo a hacer un consenso interdisciplinario de alimentación saludable, esto que veíamos al inicio, ¿no? De ir cambiando hacia un concepto nuevo de alimentación saludable. Se convocaron, este es un artículo del Nutrients de este año, se convocaron a más de 20 expertos en diferentes disciplinas, ante los cuales se validaron en base a un porcentaje de acuerdo o no sobre diferentes afirmaciones en relación a lo que debe ser una ingesta saludable, y estas fueron las finales las que llevaron a arriba de un 90% de acuerdo entre los diferentes expertos, y lo que se vio es que está, digamos, presente dentro de las conductas alimentarias utilizar señales de saciedad, hambre y plenitud para guiar la alimentación, pero fíjense también la presencia de pensamientos y sentimientos relacionados con la alimentación, es decir, evitar, digamos, los fundamentalismos, estas cuestiones más rígidas de todo o nada, ser positivo, cómodo, flexible al comer, comer para mantener el bienestar. Se habla del concepto de flexibilidad y de bienestar, y centrarse en los hábitos alimentarios generales en vez del conteo de calorías. Fíjense que la ausencia de esto es lo que daría patrones disfuncionales de ingesta. Entonces, para concluir, quisiera destacar la importancia de pensar el comportamiento alimentario en nuestros pacientes con obesidad, entenderlo como una dinámica que, además de una variabilidad interindividual, tiene una variabilidad intraindividual, porque son personas que están dentro de un contexto, en un entorno que es variable, y que es importante entender en forma conjunta, en un trabajo continuo con el paciente, para trabajar justamente en evitar la reganancia ponderal y hacer una medicina más de precisión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vanessa. La invito también a Susana.
Bueno, muchas gracias. Temas muy importantes y muy trascendentes para la atención clínica de nuestros pacientes. No sé si hay algunas preguntas. Hay felicitaciones, muy interesante, útil, gracias. Muy distinguida y clara, excelentes disertaciones. Bueno, felicitaciones. Bueno, y no sé si en la audiencia alguien se anima a hacer alguna pregunta. El concepto que vos decís, errado de obeso sano, ¿existe el concepto de obesidad paradojal, sobre todo en la gente mayor? Con el adulto mayor el problema es otro. Primero hay una gran discusión en qué edad empieza el adulto mayor, porque para la Organización Mundial de la Salud el adulto mayor empieza a los 60 años, y sabemos que nuestra composición corporal, y ahora como se vive mucho más, hay una gran discusión en cambiar eso. La OMS no cede fácil los números, y tal vez empezar a considerar adulto mayor a partir de los 75 años, porque hoy en día, claro, hoy en día la gente vive con buena calidad de vida, mucho más. Y después de la 7ª década de la vida, lo que predomina en la composición corporal es la sarcopenia. Con inflamación aumenta la sarcopenia y aumenta la inflamación fisiológicamente. Con lo cual, ¿cómo vamos a buscar que baje la inflamación? Sumado a que la obesidad en el adulto mayor, y hablando ahí sí después de la 7ª década, da protección para las caídas, porque la obesidad, si bien da fragilidad, una persona al caer tiene más tejido celular subcutáneo y puede ser protector, y a nivel cardiovascular hay una gran paradoja, porque esa carga de peso es una actividad física para el miocardio, con lo cual, y adelgazarlo podría llegar a traer, hablo siempre después de la 7ª década, traer una caquexia cardíaca, con lo cual está muy discutido qué hacer con el adulto mayor en obesidad. Tal vez los fármacos que dan tanta protección cardiovascular puedan ser un camino para ayudarnos. Cuando yo empecé a trabajar en nutrición, quien era mi jefe en ese momento, yo me acuerdo que le preguntaba a los pacientes: ¿usted quiere llegar anciano? Baje de peso, porque la gente obesa no llegaba a la ancianidad. Bueno, hoy en día, con la cantidad de fármacos que tenemos para todas las comorbilidades, la gente llega a la ancianidad, aunque sea obeso, aún con obesidades mórbidas. Entonces, se torna en una novedad para la medicina de qué hacer con estos pacientes, que no hay una respuesta clara. Lo que sí sabemos que hacerlos bajar de peso los puede poner en riesgo de sarcopenia. Y más frágiles, ¿no? Sí. Bueno, excelentes presentaciones, y el comentario para la doctora Ángel, en realidad es sobre qué cuestionario de comportamiento alimentario vos indicarías para hacer medicina de precisión y un tratamiento correcto, la indicación correcta del fármaco para las personas con obesidad. De todos estos cuestionarios que vos nombraste, de fenotipos de la conducta alimentaria, ¿cuál vos sugerís como para poner en práctica para la indicación del tratamiento farmacológico? Somos tan chiquitas. Bueno, en realidad no hay un cuestionario específico, digamos, diseminado a nivel del mundial. Nosotros usamos desde hace varios años, porque es la aproximación inicial, partiendo desde los estilos de ingesta, la encuesta de fenotipos de comportamiento alimentario. La verdad que es práctica, es fácil Ay, pero muchas gracias, doctor. ¿Quiere venir? Es fácil de implementar, y en realidad tiene implicancias terapéuticas desde el momento en el que el hiperfágico trabaja sobre el control de porción, el que es comedor hedónico trabaja sobre
digamos, señales externas, también sobre control de porción, pero sobre todo con ambientes o entornos, digamos, más favorables para que no haya disparadores de ingesta, tanto alimentarios como sociales, ¿no? Porque esos también hay que trabajarlos. El compulsivo, lo mismo. El desorganizado, bueno, como dijimos, con una estructuración en función de digamos, la actividad que tenga ese paciente, algo que le sea realizable, no la estructura esquemática, ¿no? Con el papelito, sino habilitarlo, eso, por ejemplo, a pacientes que tienen los creativos que trabajan en la noche, de estos que no nos llegan, ¿no? Decís, entonces no comes porque trabaja a las 12 de la noche. Entonces ser flexible en eso también, la verdad que es una herramienta súper práctica para implementar, digamos, estrategias claras, ¿no? Yo quiero agregar algo de esto, porque primero felicitar por haber desarrollado semejante instrumento. Yo lo utilizo. Y creo que también sirve para que el paciente reconozca, no solamente porque es útil en el uso cuando uno va a organizar, sino que el paciente al ver lo que él contesta y cómo uno lo escorea, el paciente se reconoce en esa forma, en ese fenotipo, y comprende un poco más que no es culpable, que no es malo, que comer involucra un montón de aspectos, y la verdad que es útil usarlo, ¿eh? Sí, en cuanto el cuestionario antes de la intervención farmacológica y posterior a la intervención. Como, claro, el impacto, claro, la intervención nutricional también, porque te guía hacia una intervención nutricional específica. En general me parece que tiene que ver con el contexto, digamos, con el punto clave que es la cronicidad. Uno no puede tratar una patología crónica con soluciones agudas y tampoco puede hacer un seguimiento de una patología como si fuera una patología aguda. Entonces te indico y ya está. No es así, y esto es variable, y en realidad los ciclos de estrés de vida impactan en las diferentes personas con obesidad, y la persona cambia de trabajo, la persona cambia de ámbito y de entorno laboral, cambia de horario laboral, y en eso también trabajar sobre la dinámica de los diferentes estilos de ingesta o fenotipos o subfenotipos lo va a favorecer al paciente. Y sobre todo, como decía Susana, una vez que vos tomás conciencia, ya haces propio cuál es, digamos, el signo patognomónico que te llevó a esa sobreingesta, por lo menos en este momento. Entonces, si hay un cambio laboral, tendrás que organizarte de una manera determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí. Muy interesante. Bueno, yo lo he usado algunas veces, también me resulta súper útil, y es muy interesante inicialmente cuando uno encuentra, digamos, los dos patrones de comportamiento que predominan y el paciente justamente se reconoce y dice, sí, yo soy así, yo soy hiperfágico, yo soy desorganizado, yo soy hedónico, si veo la medialuna la tengo que agarrar. Bueno, todo eso sirve un montón. Después inclusive cuando uno utiliza medicación, ¿sí? Que llega un momento que llega a la meseta y después viene la ganancia, porque viene el brote de esta enfermedad crónica recurrente, y uno, bueno, acordate que a vos te pasa esto, acordate que, entonces, bueno, ambiente seguro en la casa, que esto no lo tengas. Entonces uno puede trabajar para que no vuelva la obesidad, porque la conducta va a volver, porque es la persona así. Es decir, lo que no tiene que volver es la obesidad, y no se tiene que desarrollar la enfermedad, el síndrome metabólico, ¿no? La diabetes. Y la biología es así. La grelina aumenta cuando le baja el peso. Y ahí hay algo potente que estimula el apetito, y lo que tiene que entender el paciente que es para protegerlo eso. No vivíamos con comida, ahora tenemos tanta comida disponible. Pero bueno, trabajando la conducta, la motivación, la adherencia, y que el paciente comprenda lo que le pasa, permite que las funciones cognitivas, que son las funciones ejecutivas, predominen sobre lo hedónico y lo homeostático. Porque para algo tenemos. Bueno, hay dos preguntas del público para las disertantes. Una es si están recomendadas las dietas cetogénicas. Las dietas cetogénicas hoy, a partir de, les diría, 2020-2021, tienen metaanálisis y evidencia científica de revisiones sistemáticas que están indicadas en dietas de muy bajo valor calórico, cetogénicas, por 12 semanas,
luego seguidas de otras 12 semanas de dietas bajas en hidratos de carbono, con suplementación de micronutrientes, todo lo que hay que hacer, para luego llegar en el término de esas 24 semanas en donde se produce la curva de descenso de peso, cuando viene el amesetamiento, a una dieta o hipocalórica, si el paciente todavía tiene kilos para bajar, o normocalórica y solo para mantenimiento. Pero lo que hay que proponerle, esas guías existen, son europeas, hay que proponerle al paciente, tienen un gráfico divino de esas 12 semanas, y lo que sigue, esto es lo que vamos a hacer. Usted va a tener que cumplir estas semanas y acá cortarlo. ¿Por qué? Porque si se sostiene la dieta cetogénica en forma crónica, lo que se produce es una sarcopenia muy importante, con una pérdida de masa muscular. Yo he tenido pacientes que me vinieron a consultar porque habían hecho por estos de Instagram, bueno, hay de esto, que no podían sostener una taza en la mano, se les caía, o sea, no tenían fuerza muscular, habían fundido su masa muscular por sostenerla durante mucho tiempo. Con lo cual, bien indicadas, bien seguidas, con control médico, hay evidencia científica de que se pueden usar. Las que vienen por Instagram, que lo hace cualquiera, y que cualquiera me compro el cuaderno de recetas cetogénicas y no como más hidratos de carbono, bueno, somete al cuerpo a un estrés que se paga en salud. Otra pregunta es sobre si se puede combinar liraglutida y naltrexona bupropión. No hay trabajos, en realidad. No hay trabajos, no podemos hablar porque está, digamos, por fuera del prospecto, pero digamos, esa sería la respuesta políticamente correcta. Exacto. Uno como médico puede hacerlo, obviamente, porque nosotros tenemos la potestad de hacerlo y después nos tendremos que ver con el juez de por qué lo hicimos o por qué no lo hicimos, al no haber evidencia científica. Es off-label, es cierto que en algunos momentos uno combina tratamientos, pero bajo la responsabilidad profesional. De todas maneras, me parece que siempre para llegar a una combinación de drogas, como en todo lo que es enfermedades crónicas, hay que agotar siempre todo lo que es cambio de estilo de vida, reevaluar la actividad física, reevaluar el síndrome de sedentarismo de ese paciente, ver qué actividad física espontánea tiene, cómo es su estilo ingestivo, qué otros desencadenantes pueden estar llevándole a lo que, digamos, qué conductualmente puede cambiarse para no sobremedicalizar en el caso de que no lo necesiten. Y además porque si el paciente es respondedor a la droga, no siempre, y teniendo estos parámetros que vos decís, tal vez no es necesario agregar otra droga. Ahora, no le podemos pedir a los medicamentos, ni al cambio de estilo de vida, ni a todo lo que hablamos, que lleve al paciente a su peso de los 20 años. Que esa es otra fantasía que hay en obesidad. ¿A dónde tiene que llegar? Al peso ideal. No existe más el peso ideal, no existe más el peso de la juventud cuando uno ya tiene 50, no va a pesar lo que pesaba a los 20, fisiológicamente no lo va a hacer, y saber que con una reducción del 5 al 10% del peso corporal, el impacto cardiometabólico es suficiente. Entonces, bueno, si lo que queremos es que nos entre la bikini, es otro problema. Bueno, acá están pidiendo el link del Consenso Europeo de Dieta Cetogénica, así que, bueno, lo mandamos. Ahora, ¿alguna pregunta del público? Bueno. La actividad física libera sustancias que se llaman mioquinas, y yo he leído bastante de eso, y algunas hablan de que liberan a nivel cerebral el factor neurotrófico derivado del cerebro, también la misma interleuquina 6 y la iricina, que provocaba teóricamente el amarronamiento del tejido pálido, como mioquinas que impactan en el apetito. Pero algunos dicen que lo aumenta y otros dicen que lo disminuye. ¿Cuál es? O distintos tipos de ejercicio harán distinto impacto en el apetito. ¿Cuál sería la expectativa de que el ejercicio aumenta el apetito o lo reduce? ¿O qué intensidad o qué tipo de ejercicio? ¿Hay alguna respuesta a eso? No sé, Sí, no, es como usted dice, hay una evidencia que es variable, en general depende de cada paciente. Tengamos en cuenta que las personas con obesidad no llegan al nivel de ejercicio requerido, digamos, ¿no? Estamos sacándolos de la inactividad. Difícilmente una persona se ponga en un entrenamiento intensivo de 3 horas y media semanal con
un componente aeróbico determinado. La verdad es que yo siempre corro a los pacientes de esa, me da hambre, entonces vengo con actividad, lo corro, trato de correrlo, trato de trabajar mucho sobre digamos, la calidad nutricional y cómo puedo mejorar la calidad nutricional, aumentando la cantidad de proteína, la cantidad de fibra, y ver si realmente eso se sostiene en el tiempo. La verdad que no es una, digamos, una complicación frecuente, o por lo menos una materia, digamos, de consulta general en las personas con obesidad. Yo creo que el beneficio de la actividad física en la persona con obesidad se da principalmente, por un lado, por el aumento del gasto energético de la actividad misma, pero principalmente por el aumento de la masa muscular. Por eso uno recomienda actividad física aeróbica y anaeróbica, porque el tejido muscular es un tejido metabólicamente muy activo, que me va a favorecer la insulinosensibilidad, y va a hacer que redistribuya la grasa corporal, y yo voy a bajar esa grasa inflamatoria. Entonces voy a tener el beneficio por ese lado. Con respecto al apetito, yo creo que es muy subjetivo. La sensación de apetito es subjetiva, con lo cual hay pacientes que, solo hablándoles de la hidratación y aumentándole un poco la calidad de vegetales, frutas y verduras, ya les alcanza. Y otros que no, que salen y dicen, necesito comerme un alfajor. Yo nado mucho y yo tengo compañeros que salen de nadar y te dicen, vos no comes nada. Y yo no tengo la necesidad. Y otros sí, se lo traen en el bolsito mientras que se están cambiando. Bueno, eso también es subjetivo. No sé si es tan necesario. No somos nadadores de élite, vamos y nadamos un poco. Y sin embargo, bueno, que el agua les despierta el apetito. No hay evidencia, pero hay gente que lo dice. Otra pregunta que están haciendo es sobre qué medicación antiobesidad se podría usar en el adulto mayor. Exactamente. Y si bien no entran en los ensayos clínicos controlados pacientes de mucha edad, en los de análogos de GLP-1 entraron hasta 75 años, con lo cual, si bien cuando uno va a mirar, no es el N mayor, los de 70, 75, pero han incorporado pacientes y son drogas muy seguras, y podría ser, no utilizarían naltrexona o bupropión, porque no hay estudios con eso, y porque además tengo el efecto psiquiátrico de la droga, entonces tendría más riesgo, y no usaría Orlistat por el riesgo conductual, exactamente, y que un paciente, un adulto mayor que tenga un evento de una evacuación implosiva es un desastre para él y para la familia, con lo cual me parece que es problemático por eso. Claro. Y además baja efectividad, exactamente. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por su presencia, por su participación, a los disertantes excelentes que nos han aclarado muchos conceptos y nos han dado informaciones nuevas muy útiles. Y bueno, gracias Susana, gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes por estar aquí, gracias a las autoridades de la Sociedad de Nutrición, bueno, y que sigan estos encuentros para intercambiar experiencias, saberes y acercarnos más entre nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.